De Julio Ramón Ribeiro, El cuarto sin numerar. Una extraña impresión me sobrecogía cada vez que pasaba delante de aquella enorme casa de departamentos, por cuyas incontables ventanas, siempre abiertas, brotaban en una confusión estrepitosa, carcajadas, insultos, llanto de niños y música de fonógrafos anticuados. Me parecía que un momento decisivo de mi destino tendría que cumplirse entre muros que caían pintados con cal desde una altura inconcebible. Y me quedaba, por lo general, contemplándolos absorto, sacudido por deseos confusos que me impulsaban a cruzar sus linderos y simultáneamente a huir. A pesar de que mi recorrido cotidiano no me obligaba a pasar por aquel lugar, mis pasos inexorablemente, dando un rodeo, me conducían ante el edificio, sintiendo desde lejos la presión de sus paredes calcinadas y la humedad de su fronda que caía sobre mis espaldas como una niebla asfixiante. Por fin una tarde, de regreso a mi casa, me detuve frente al edificio y me fue imposible seguir caminando. Delante de mí estaba la portada, bajo cuyo ancho umbral semioscuro jugaban varios rapazuelos sin que nadie los vigilara. En las ventanas superiores asomaban multitud de caras, solas o en grupos, que la altura no me permitía identificar, y la voz del gramófono que tantas veces escuchara derramaba con una especie de frenesí su melodía hiriente y fuera de moda. Toda mi vaga resistencia claudicó entonces y, girando en ángulo recto, me introduje en el umbral. Los muchachos se enmudecieron un instante, suspendiendo su juego, pero luego de observar mi fisonomía pasible, lo reiniciaron con mayor estruendo. Y por mis pies rodaron todos hechos un ovillo que sin desanudarse fue girando hasta desaparecer en el traspatio. Quedé bajo el umbral penumbroso y desierto, tratando de orientarme, pero en el fondo era como si quisiera recordar un viejo camino. A ambos lados se veían profundas grietas oscuras en las que pude descubrir sendas escaleras. Sin vacilar, comencé a subir por una de ellas, la cual estaba a tal punto cargada de tinieblas que hube de esperar en el rellano para que mis ojos se habituaran a la oscuridad. Luego proseguí el ascenso, y al cabo de muchos recodos y espirales, un resplandor me hirió con tal fuerza los ojos que me encegueció. Había llegado a un largo corredor que recibía oblicuamente el sol de la tarde. A un lado del corredor había una baranda que daba al patio interior y sobre el otro lado se abrían las puertas de los departamentos. El barullo del cual me preservaron las escaleras se reinició. La mayoría de las puertas estaban entreabiertas o entrecerradas y algunas personas habían sacado sillas y, mirando tristemente el patio polvoriento, se dejaban calentar por el sol. Comencé a atravesar el corredor. De una puerta salía la voz estridente de un tenor. Estaba entonando un tango y cuando se detenía para respirar, se escuchaba rezongar a una vieja que trataba de acallarlo. Al detenerme, pude observar a un joven embutido en un chaleco negro que, con la pierna apoyada en una silla, el cuello hinchado, y los ojos en blanco, bramaba inconteniblemente. Junto a él una señora y varias muchachas lo amenazaban con los puños y hasta le daban empellones, pero él seguía aferrado a su propósito con una tenacidad digna de mejor causa. Por fin se detuvo resollando y comenzó a insultar a las mujeres. ¿Por qué no me dejan cantar? Decía. ¿Acaso no lo hago bien? Son un hato de desorejadas. Pero como ellas lo asodieran coléricas, él reinició su canto con voz más estentoria, acompañándose con un ademán de manos, como si tuviera una guitarra. Seguí mi camino, arrollado por esa voz terrible. Más allá, en un sillón de paja, había un viejo cesteando con un sombrero en la cara, mientras una señora azulada, ayudándose con una lupa, leía un periódico. Él, con un gesto maquinal de la mano, la interrumpía, y ella reiniciaba por otro lado la lectura. Para jefe de depósito, hombre con experiencia, pero no escuché nada más, porque de la pieza siguiente salía despedido un rumor de pasos que aplanaba el suelo en medio del tecleteo de un piano. Por la puerta entreabierta vi un grupo de mujeres con calzón corto, que levantaban las piernas al compás y giraban como movidas por una cuerda. Al fondo divisábase un hombre de espaldas, curvado sobre un piano, con las orejas muy separadas, y otro que con un bastón daba golpes en el piso hasta levantar polvo, mientras cantaba uno, dos, uno, dos. Era una academia de baile. El hombre del bastón, al verme asomar la nariz por la rendija, me pasó la voz por mi nombre, cosa que en ese momento no me sorprendió.
pasa, Raúl?, me dijo. Mira, qué bien están las chicas. Pero yo retrocedí, como si ingresar a ese recinto fuera para mí una falta que alguien me reprocharía, y seguí mi camino un poco aguijoneado aún por la tentación de ver a las bailarinas. Poco a poco fue envolviendo una especie de atmósfera onírica. Tenía la evidencia al atravesar los complicados corredores que aquello no era un simple paseo, sino una búsqueda desesperada. Los departamentos que ante mí se abrían para vomitar al desnudo sus pequeñas e ignoradas tragedias no me conmovían. Pasé indiferente delante de un padre que golpeaba bárbaramente a sus hijos y dos ajedrecistas con Sarita que se daban de puñadas por encima de un tablero de ruido. Solo despertó en mí una leve sonrisa. Fue recién en el cuarto piso cuando me detuve maquinalmente frente a un cuarto sin numerar. A través de la puerta cerrada se escuchaba la música del fonógrafo, que había subido ahora a un ritmo doliente y arrastrado. Un sentimiento de alivio me sacudió todo el cuerpo, como si al fin hubiera alcanzado una meta inconscientemente apetecida. Empujé la puerta y me encontré en una habitación brumosa y deshabitada, con gruesas cortinas rojas en las ventanas, a través de las cuales el sol ponía en el piso y en los muebles un desmayo crepuscular. Al fondo, junto a la ventana, se hallaba el fonógrafo, y al aproximarme vi girar el disco, que por un procedimiento mecánico se repetía cada vez que terminaba. Aproveché para observar con más detenimiento la habitación. Me sorprendió la ancha cama, cubierta con un edredón morado, obispal, que imprimía un aire noble y lúbrico a aquel miserable departamento. Pero lo que más me inquietaba era que todo aquel cuadro al cual yo por primera vez asistía despertaba en mi memoria viejas resonancias y, lentamente, fue envolviendo en una atmósfera familiar, hasta el punto que la música me pareció conocida y me provocó quitarme el saco, como lo hice. Luego descorrí ligeramente la cortina y el atardecer que se avecinaba me provocó una somnolencia irresistible que no tardó en tumbarme sobre la cama. Traté de cerrar los ojos, pero el disco había comenzado su chirrido y las notas agudas de la melodía me hincaban el cerebro como dardos enfurecidos. Me dirigí entonces hacia el fonógrafo y traté de silenciarlo, pero por más que moví todas las palancas que estaban a mi alcance, no pude interrumpir sus revoluciones. Me impacientó a tal extremo este inconveniente que di un fuerte puñetazo en el aparato y el disco se rajó, saltando un pedazo hasta el suelo. En el silencio que se hizo, sentí crujir la puerta. Recogí entonces furtivamente el pedazo caído y me volví. Una mujer con un sobre todo raído y una cartera colgando de la mano me observaba. ¿Qué has hecho?, me interrogó con una ansiedad mal reprimida, avanzando hacia mí. ¿Por qué has parado el disco? Y al observar que estaba roto, agregó, tratando de sonreír. ¿Has venido hoy día de mal humor? Y me oprimió el brazo cariñosamente. Yo no le respondí. Quedé observándola fijamente, tratando de desentrañar en la penumbra aquellas facciones diluidas que vagamente me recordaban un rostro conocido. Recuéstate, prosiguió ella, y no me mires de esa manera. Yo me echaré a tu lado como otras noches. Nos abrigaremos el uno al otro y esperaremos juntos el amanecer. Has roto el disco, mi disco favorito, y no te debes portar mal. Yo le obedecí y caí nuevamente en el lecho. Ella dejó su cartera, se despojó de su abrigo y, recostándose a mi lado, me abrazó tenazmente, pero sus brazos, a pesar de la intensidad de su presión, me parecieron lejanos, agarrotados y fríos. Permanecí un rato a su lado, sin decir palabra, sintiendo su aliento de mujer soplar regularmente sobre mi rostro, con un aroma penetrante y húmedo, como el de una corona funeraria. Casi sin querer, le cogí los cabellos y mientras los acariciaba, observé que mis manos, recogiendo las luces deshechas de la tarde, se mostraban toscas, velludas y alargadas, como si pertenecieran a otra persona. Inmediatamente me senté, sobresaltado. ¿Qué sucede?, protestó ella, tratando de retenerme. Te vas a ir. Yo me acerqué tan valiente al espejo. En vano traté de observarme, pues la penumbra había devenido en completa oscuridad. Solo me pareció notar una sombra negra en mi rostro, y al tocarlo me hincó los dedos una barba crecida y recia. Me volví entonces hacia la mujer, como para pedir una explicación, pero ella permanecía inmóvil en el lecho, como si se hubiese dormido. Imperceptiblemente balbuceó con un acento resentido. Ya sé, te vas a la academia a ver a las bailarinas. Después de estas palabras, todos los objetos del cuarto, súbitamente iluminados por una precoz alborada,
adquirieron para mí una repentina significación, como si de pronto fuera a revelárseme un gran misterio. Pero un deseo injustificado de huir, de abandonar intacto el enigma, me empujó hacia la puerta y pronto me encontré en el corredor, jadeante, observándome las manos, que habían readquirido su lisura y su palidez. Al levantar la mirada, reparé en un grupo de personas que me miraban despavoridas. Habían salido de los cuartos vecinos y aún seguían llegando de todos los pasajes para formar a mi alrededor un cordón atónito. Ha entrado al cuarto sin numerar, murmuraban, y me siguieron cuando me encaminé con pasos irresolutos hacia la escalera, sorprendido de ver brillar el sol que yo creí enterrado. Conforme iba cruzando los departamentos, las puertas se abrían y cabezas asomaban girando ágilmente para seguir la rapidez de mi éxodo. Pasé delante de la academia de baile, que aún seguía funcionando, del viejo del sillón, que se quitó el sombrero de la cara para mirarme, del tenor, que sin dejar de cantar me clavó sus ojos inyectados de sangre, y me encontré en la calle, cubierto de un sudor ubérrimo que me pegaba los cabellos a la frente. A medida que me alejaba, toda la escena vivida se iba desvaneciendo en una bruma y me parecía tan inverosímil que, cuando llegué a mi casa, tenía la firme convicción de que había sido una pesadilla. Seguramente me había detenido frente al edificio como otras veces, y allí, sobre la calzada, mi imaginación afiebrada debió haber tejido toda una trama absurda, tan coloreada y viva que debió parecerme real. Frente al espejo, estudié mis facciones, palpé repetidas veces mi rostro rasurado y blanco, y poco a poco fui tranquilizándome. Al llegar la noche estaba completamente restablecido y reafirmado en la idea de haber tenido un sueño callejero, producto de una mala digestión o de una lectura inconveniente. Sin embargo, al acostarme, en el momento de colgar mi pantalón, sentí un golpeteo extraño en el bolsillo y luego de introducir la mano, extraje el objeto pequeño y agudo, en el que reconocí el pedazo de disco roto. Tan grande fue mi turbación que lo dejé caer sobre la mesa y estuve observándolo horrorizado, como si de él emanara una historia incongruente y pavorosa que yo intentara vanamente rechazar. Haciendo un costoso esfuerzo, alargué la mano hacia él con la esperanza íntima de que se desvaneciera al tocarlo, pero no. Allí estaba, sólido, frío, anguloso. Se dejó coger y su brutal materialidad hizo revivir en mí, con toda la carnación de una experiencia inolvidable, los minutos del cuarto sin numerar. Entonces me dirigí hacia la sala de música, donde en un armario desvencijado habían viejos álbumes de disco que ya nadie tocaba por anacrónicos. Febrilmente fue extrayéndolos hasta que entre los últimos surgió un disco al cual le faltaba un pedazo igual al que yo tenía en la mano. Delicadamente lo acoplé en su lugar y el disco quedó reconstruido y mi historia también. La música del fonógrafo renació en mis oídos con su estribillo pegajoso y recordé nítidamente haberla escuchado cuando niño de labios de mi madre, a la hora del crepúsculo y de la melancolía. 1952.